Bueno, déjenme partir por una cita que me gusta bastante, por Mark Twain, y dice: la realidad es más extraña que la ficción, pero esto es porque, al contrario de la realidad, la ficción está obligada a pegarse a las posibilidades. Y creo que realmente refleja muy bien la aventura de la ciencia. Es decir, la ciencia siempre en su progreso está descubriendo cosas que simplemente no esperábamos. Y en particular con la cosmología es tremendamente cierto. La cosmología moderna, es decir, desde que la cosmología se volvió ciencia, ha estado develando un universo que simplemente no nos esperábamos. Y un universo que va mucho más allá de las ideas parroquiales que provienen de la religión. Así que espero, el propósito de esta charla es justamente reflejar eso, tratar de sorprenderlos y mostrarles en qué va la cosmología hoy en día, cuáles son las ideas que están, las ideas modernas de la cosmología que están de alguna forma siendo debatidas entre cosmólogos y cosmólogas. Entonces voy a partir por una imagen que es fantástica. Lo pueden encontrar, muchas de las imágenes que voy a mostrar, de hecho, están en internet y quisiera haber mostrado muchas más imágenes, pero tuve que ser muy selectivo. Y esta tenía que estar acá. Esta es una foto del Hubble Extreme Deep Field. Es de hace 3 años atrás y básicamente es la imagen más profunda que tengamos del universo. De hecho, ayer en las noticias, no sé si alguien se enteró, salió una imagen más profunda todavía. Pensé si poner esa, pero finalmente me quedé con este que hizo más historia, se podría decir. La imagen de ayer básicamente captó una foto de la galaxia más lejana jamás observada, y al mismo tiempo es la galaxia, si es que todavía existe por ahí, es la galaxia más antigua, y por lo tanto es la foto de la galaxia más joven que conozcamos. Y esta foto de acá, básicamente ustedes en primera instancia podrán pensar es una foto del cielo, ¿sí? Y que lo que están viendo son estrellas. No, son todas galaxias, ¿ya? Puede que haya una estrella por acá, creo que es una estrella, pero el resto son solamente galaxias. Y ustedes ya saben, conjuntos de estrellas. Cada galaxia más o menos alberga algo así como 300.000 millones de estrellas, cada galaxia. Y calculamos que en el universo que podemos observar, el universo accesible a nuestra vista, hay algo así como, también, un orden similar, como 300.000 millones de galaxias, más o menos. Impresionante. Hay un proyecto que se llama el Sloan Digital Sky Survey, que está en Nuevo México, me parece, y lo que está haciendo es precisamente crear un mapa del universo cercano, ¿ya? Entonces lo que está haciendo este experimento de forma muy lenta es posicionar cada galaxia en un mapa tridimensional, está creando un mapa tridimensional del universo. Y acá hay una proyección de este mapa tridimensional de lo que va hasta el momento. Esto es de hace unos 4 años atrás, captado por este experimento, por el Sloan. Nosotros estamos, nuestra Vía Láctea, nuestra humilde Vía Láctea está acá, al centro, y estamos observando la posición de cada una de las galaxias. Cada una de las galaxias es una imagen, la podríamos ver en 3 dimensiones, pero elegimos un corte acá. Y ustedes pueden ver que hay muchas galaxias rodeándonos, y en la medida que nos alejamos de la Vía Láctea hay menos galaxias, y eso solamente porque la luz se tarda mucho en viajar de cada galaxia hasta nosotros. Entonces, mientras más lejos están las galaxias, estamos hablando de un universo mucho más joven, y por lo tanto, de hecho, había menos galaxias. Es decir, ahora vemos muchas galaxias rodeándonos porque hay más galaxias ahora, ¿ya? Se toma tiempo en formar. Entonces, mientras más lejos estamos mirando el pasado, ¿ya? Eso es un repetido cliché en la astronomía y en la cosmología. Y también faltan grandes pedazos por cubrir. De hecho, esto es muy poco comparado con el cielo que debiéramos observar. Un trabajo muy tedioso. Esto son más o menos 2 décadas de datos, y falta por delante muchas décadas más para tener un mapa completo del universo. Antes de pasar a la siguiente imagen, quiero que noten ustedes que hay una suerte de estructura que ya se puede notar a ojo. Ustedes pueden ver que esto es como una tela de araña, es como media esponjosa. Pueden ver hay zonas vacías y zonas más pobladas de galaxias. Es como una suerte de telaraña donde hay filamentos de galaxias, y luego, no sé si a ojo se pueden ver grandes vacíos. En algunas partes se nota más que en otras, pero es la estructura del universo. Y de hecho, con simulaciones podemos reproducir esa
esa estructura. ¿Ya? Entonces, básicamente, tratando de reproducir el universo a partir de ciertas condiciones iniciales. Entonces, metemos el universo en el computador, un universo muy, muy joven, y lo hacemos evolucionar, y esto es lo que se obtiene como resultado. Esto es de una colaboración bastante reciente, es del año pasado, es la colaboración Illustris que liberó estos datos, y es la simulación más poderosa que se ha hecho hasta el momento. ¿Ya? Y pueden ver que efectivamente esta suerte de estructura filamentosa se reproduce. Acá, de hecho, estamos viendo mucho más, estamos viendo cosas que no podríamos ver a ojo desnudo. Acá se está también mostrando materia oscura, entonces no se va a ver exactamente igual que la imagen anterior, pero esencialmente reproduce bastante bien la estructura del universo que estamos observando. Aquí les voy a mostrar la misma imagen, este es el cubo que les acabo de mostrar, pero mostrando corte por corte. Estamos avanzando a lo largo del cubo para que ustedes vean la estructura de nuevo filamentosa, y pueden ver vacíos entonces y cómo las galaxias tienden a reunirse en estas estructuras. Y bueno, los invito a que vayan a la página de Illustris y se entretengan un buen rato viendo video tras video, porque son realmente preciosos. Eso acá. Ya, entonces, adelante. Perdón, no me está respondiendo. Bueno, acá estamos nosotros. ¿Okay? Vamos a comenzar la historia acá entonces, en Santiago. Y recordar algo sobre la luz, ya que es el año de la luz. El hecho de que, de hecho, estamos rodeados de luz. Ya es algo evidente, pero es más sutil de lo que podríamos decir. Cuando digo estamos rodeados de luz que tampoco podemos ver. Estamos rodeados de radiación. Y efectivamente, en el mundo moderno que habitamos, la ciudad está plagada de radiación que marcha de un lado para otro. Y la idea moderna de que hay detrás de la radiación es que la radiación es básicamente una manifestación de algo que llamamos campo. Y en particular, cuando hablamos de la luz, estamos hablando del campo electromagnético. Y esto fue una idea bastante revolucionaria de Faraday, que era un gran físico, pero un pésimo matemático, que surgió con la idea, o sea, se le ocurrió esta idea de campo, pero le costaba mucho expresar qué quería decir con campo a sus colegas. ¿Ya? Y fue Maxwell quien logró básicamente sintetizar las ideas de Faraday en ecuaciones físicas que los físicos matemáticos pudieron estudiar. De hecho, Faraday estaba muy motivado por la influencia religiosa, era profundamente religioso, y para él el campo era algo así como una manifestación de Dios, y por lo tanto el campo se tenía que extender por todo el espacio-tiempo. ¿Ya? Y eso fue realmente nuevo en la física. Y Maxwell básicamente, desnudó esta idea de la parte religiosa y lo hizo concreto en fórmulas matemáticas. Y la idea entonces es que hay un campo efectivamente, que podemos llamar campo electromagnético y que lo permea todo. ¿Ya? Y cuando hablamos de luz, básicamente estamos hablando de alguna forma, perturbaciones de este campo que se propagan de un lado para otro a una velocidad fija, que es la velocidad de la luz. De hecho, esta idea fue recogida por otros físicos. Acá tengo una sucesión de muchos físicos, todos muy famosos. De hecho, sufrí bastante en hacer esta transparencia de acá porque tuve que dejar afuera mucha gente, pero puse a las estrellas básicamente, y en particular acá está el rockstar de la física, Feynman. Pueden ver que es muy distinto al resto, digamos, en su look. Y básicamente la idea que construyeron en conjunto es que la luz, cuando se propaga a través de este medio que es el campo electromagnético, es básicamente una manifestación cuántica, es una perturbación cuántica del campo que logra propagarse a lo largo del espacio-tiempo. ¿Ya? Pero el espacio-tiempo tiene esta propiedad que es el campo electromagnético que lo permea. Entonces el espacio-tiempo y el campo electromagnético de alguna forma cohabitan. Y la luz que se propaga es básicamente una pequeña perturbación de este campo. ¿Ya? Pero la cosa se pone más entretenida todavía. Esta idea fue empujada aún más, y ahora sabemos que básicamente todo lo que conocemos es campo, no solo la luz, sino que nosotros también. Nosotros somos manifestaciones cuánticas, se podría decir, o semiclásicas de campos. Entonces, no solo la luz, no solo la radiación, el gamma es el símbolo del fotón, y E es el símbolo de los electrones, y de hecho los electrones también son manifestaciones cuánticas de un campo. Y el campo del cual estamos hablando en este caso no es el campo electromagnético, es el campo electrónico, se podría decir. Técnicamente lo llamamos el campo Dirac. Y entonces ustedes saben que cuando
tratan de hacer colisionar dos electrones. Los electrones, como tienen la misma carga, van a acercarse, pero de pronto van a repelerse porque tienen la misma carga, ¿ya? Y nuestro entendimiento moderno de esto es que los electrones se tratan de acercar y van a intentar colisionar, pero intercambian un fotón, y el fotón va de un electrón al otro, y luego los electrones se repelen debido a este intercambio de fotones. Y lo bonito de esta idea es que para eso tiene que existir un campo que es el campo electromagnético, y también tiene que existir el campo electrónico, y ambos campos de alguna forma se ven y cohabitan. Esta fue la idea original de lo que se llama electrodinámica cuántica, y después de eso se entendió que la cosa va mucho más allá, y ahora cada partícula elemental del modelo estándar básicamente tiene un campo asociado a ella, ¿okay? Entonces tenemos el campo electromagnético de los fotones, el campo eléctrico de los electrones, el campo que representa los neutrinos, y el campo de otras partículas, en este caso el bosón W o el bosón Z. Esto en su conjunto es lo que se llama la teoría electrodébil, y es parte de una teoría mucho más amplia, que también tiene muchos más campos, que se llama el modelo estándar. Entonces acá están todas las partículas, y cada partícula tiene su campo asociado. Y tomen el peso de esto, nosotros estamos constituidos por estas partículas, ¿ya? Y por lo tanto estamos hechos de alguna forma de estos campos que cohabitan todo el espacio-tiempo. Hace 2 años atrás se confirmó la existencia de otro campo, que hasta ese momento era hipotético, que es el bosón de Higgs, o la partícula de Dios, como ustedes quieran. Y no olvidemos también que hay otro campo que sospechamos que tiene las mismas reglas similares, que también es un campo cuántico, que es gravitación. De hecho, fue uno de los primeros campos de los cuales tuvimos conocimiento, gracias a Einstein. Y este campo es mucho más espectacular, de hecho. Bueno, este era el año de la luz, iba a hablar de la luz, pero ahora voy a empezar a hablar del campo gravitacional. Y el campo gravitacional básicamente está ligado al espacio-tiempo, y está ligado a la geometría del espacio-tiempo, ¿ya? De tal forma que si no hay nada habitando el espacio-tiempo, entonces el campo básicamente está ahí tranquilo, digamos, sin mucha actividad. Pero si ponemos materia, entonces el campo hace que el espacio-tiempo se curve, ¿ya? Y por lo tanto, cuando pensamos en el Sol, por ejemplo, habitando un lugar del espacio-tiempo, el Sol básicamente está curvando el espacio-tiempo que lo rodea, y eso es lo que nosotros entonces sentimos como la fuerza de gravedad, y ese es nuestro entendimiento moderno por qué la Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol. Es básicamente la curvatura de la Tierra la que está creando este efecto. La Tierra básicamente lo que hace es seguir líneas rectas en este espacio-tiempo, ¿ya? No, en el fondo, si ustedes creen, la Tierra finalmente no está girando alrededor del Sol, la Tierra sigue una línea recta, el Sol sigue una línea recta, en un espacio-tiempo que es curvo. Y podemos curvar el espacio-tiempo a gusto también. Y esta idea tan poderosa, digamos, déjeme decir que es una idea básicamente en común entre Einstein y Newton. Básicamente lo que hace es unificar muchos fenómenos, es decir, la caída de una manzana hacia la Tierra no es muy distinto al final de la Tierra girando en torno al Sol. Es un mismo fenómeno, y eso se debe a que el espacio-tiempo es curvo. Y todos sentimos eso. En este momento, el hecho de que sintamos peso es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Es una idea muy sofisticada y tomó mucho tiempo para adquirirla. Entonces ahora la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del cosmos? Ahora que tenemos todos estos campos, que tenemos el espacio-tiempo, que se puede curvar, tenemos la luz, es manifestación de un campo, y tenemos materia, que también son campos. Entonces tratamos de reconstruir un cuadro de en qué consiste el cosmos, en qué consiste el universo. Ya les mostré esta imagen. Esto me está hablando de un cosmos básicamente homogéneo, no sé si lo notan, pero a simple vista no se ve ningún punto particularmente importante con respecto a otro, ¿ya? Cada galaxia, las galaxias más grandes son galaxias que están más cerca de nosotros, las galaxias más pequeñas simplemente están más lejos, pero si tratamos de reconstruir este volumen, básicamente nos vamos a dar cuenta que cada galaxia está en promedio a una distancia similar a la otra, y por lo tanto a gran escala sospechamos que el universo es básicamente bastante homogéneo, o tenemos que testearlo. Entonces, pongamos muchas galaxias en un espacio-tiempo de una forma relativamente homogénea, y tratemos de reconstruir cómo tiene que evolucionar el universo, ¿ya?
Y resulta lo siguiente, resulta que no es posible que el espacio-tiempo permanezca estático si ponemos estas galaxias en todo el volumen del espacio-tiempo. Este manto azul representa el espacio-tiempo, y las galaxias básicamente le están afectando el espacio-tiempo, justamente porque producen curvatura. Entonces hay dos posibilidades: o el espacio-tiempo se contrae o se expande dependiendo de las condiciones iniciales. Y lo que se confirma a través de observaciones es que el espacio-tiempo efectivamente se está expandiendo, pero de una forma bien especial. De una forma bien especial. El espacio-tiempo se expande, y eso es lo que hace precisamente que las galaxias se alejen unas de otras. No es que las galaxias estén en movimiento relativo unas a otras, sino que el espacio-tiempo es que se está estirando. Y eso nos hace pensar que las galaxias se están alejando unas de otras. Pero esto es espectacular, porque en el fondo cualquier observador en una galaxia va a verse a sí mismo como el centro del universo, porque ve a todas las otras galaxias alejándose de uno. Entonces ustedes ven que para nosotros, que estamos en la Vía Láctea, observamos a las galaxias vecinas y las vemos alejándose de nosotros, pero cualquier otra galaxia experimenta lo mismo. O nos alejamos o nos acercamos, y cada galaxia ve a sus compañeros o alejándose o acercándose hacia sí. ¿Okay? Y esto es lo que se llama el principio cosmológico. Volviendo a la luz, nuestra heroína de este lado. A la luz le pasa algo bien especial cuando se propaga por un medio que se expande o se contrae. En este caso estoy mostrando qué es lo que le pasa a la luz cuando se propaga a lo largo de un medio que se expande. Y fíjense, porque el espacio-tiempo se está expandiendo, la longitud de la luz, la longitud de la luz, está también estirándose. Y es producto simplemente de la geometría del espacio-tiempo. Y de hecho sabemos que el color está relacionado con la longitud de la luz. Entonces, si la luz se estira, está cambiando su color. Y no sé si lo notaron, pero partimos con una luz de un color violeta y terminamos con una luz de color rojizo. Pasamos del ultravioleta al infrarrojo. Y eso solamente producto del hecho de que la luz está viajando por este espacio-tiempo que está expandiéndose. Y esto lo podemos usar para entender cómo se está expandiendo el espacio-tiempo, si es que lo está haciendo. Y efectivamente, lo que voy a mostrar acá son 4 galaxias, las puse ahí, las tiré en forma arbitraria. Vamos a pensar que esta es la Vía Láctea, nosotros estamos acá y estamos observando a estas 3 galaxias cercanas. Y vamos a partir con la galaxia más lejana. Entonces, vamos a ir hacia adelante en el tiempo, el espacio se va a expandir, ahí vamos a empezar a expandirlo. Y lo que está haciendo esta galaxia es enviar una señal de sí misma hacia todos lados. Y como ya expliqué, la luz está propagándose por este medio, por este espacio-tiempo que está expandiendo, y por lo tanto su color empieza a cambiar. Entonces fíjense, partió con un color violeta, y en la medida que se expande este frente de luz, está cambiando su color. Ahora está azul, y ahora esta siguiente galaxia va a emitir su señal. Están sincronizadas, de tal forma que al término de este viaje, todas lleguen a nosotros. Entonces veamos qué pasa. Sigue cambiando el color, ahora la tercera galaxia va a enviar una señal, va a viajar hasta nosotros, y ahí está. Las 3 señales llegaron al mismo tiempo a nosotros, y acá estamos nosotros observando todas las galaxias, básicamente. Entonces, acá estamos sacando fotos de galaxias, estamos sacando una foto a esta, y para eso los 3 frentes de luz tienen que haber llegado al mismo tiempo, para que llegue la misma foto. Pero el color de cada galaxia es distinto. Entonces, una galaxia se ve verde, otra azul, otra roja, y porque sabemos que la luz se estira en la medida que viaja por el espacio-tiempo, entonces podemos inferir cuánto tardó la luz en llegar de un punto hasta nosotros. Y podemos, por lo tanto, reconstruir cómo es la geometría local del espacio-tiempo de nosotros, de cómo se están expandiendo las galaxias, cómo se están alejando, si ustedes quieren. Pero bueno, las galaxias, sí, se alejan de nosotros, pero no es que las galaxias se estén moviéndose, es el espacio-tiempo que está expandiéndose, tirándose. Esta idea fue recogida por Hubble y Lemaitre. Y básicamente los dos al mismo tiempo tuvieron esta idea de medir el color de cada galaxia y medir la distancia de cada galaxia. Y haciendo eso, por lo tanto, podemos inferir qué tanto se está expandiendo el espacio-tiempo, a qué ritmo se está estirando el espacio-tiempo. Y bueno, este gráfico es un gráfico muy famoso, están todos los textos de cosmología,
Y básicamente revela que el universo sí, se está expandiendo, está estirándose. ¿Ya? Puede ser que el universo estuviese contrayéndose, pero no, está estirándose, está creciendo. ¿Ya? Ahora sí, pensemos en el pasado. Ahora vamos a tratar de viajar hacia el pasado. Hacia el futuro, ya sabemos, el universo está expandiéndose, por lo tanto cada galaxia está alejando una de otra. Pero si pensamos esto al revés y ahora nos movemos hacia el pasado, bueno, vamos a inferir que todas las galaxias estaban cada vez más cercas unas de otras. ¿Ya? Bueno, si seguimos yendo hacia el pasado, las galaxias ya no son galaxias, sino que son polvo cósmico. Es decir, lo que antecede a las galaxias es básicamente polvo. Y si seguimos reconstruyendo el pasado, vamos a ver que el espacio-tiempo cada vez era más pequeño, ¿ya? Y por lo tanto todo estaba mucho más junto, mucho más apretado. ¿Ya? Y de hecho, usando ecuaciones y digamos, confiando en el conocimiento que tenemos de la física, podemos reproducir que el universo era muy caliente en el pasado. ¿Ya? Tuve un problema al hacer esta transparencia, quería que el universo fuera infinito, pero bueno, pensemos que el espacio-tiempo es toda una porción del espacio-tiempo. Entonces, básicamente lo que estamos reproduciendo es que el espacio-tiempo va a continuar contrayéndose hasta finalmente llegar a una singularidad. ¿Okay? Esto es lo que llamamos en gravitación y en cosmología una singularidad. Significa básicamente que no entendemos bien lo que ocurre en ese momento. ¿Ya? Estamos estudiando eso. Pero las ecuaciones que describen esto nos hacen confiar bastante en que efectivamente hay algo ahí de este estilo, hay una suerte de singularidad. ¿Okay? Y esta fue una idea que Demetri, que ya comenté, digamos, personas que ya mostré en par de transparencias antes, empujó mucho. ¿Ya? Él, motivado por sus ideas doctrinarias, él quería empujar mucho la idea de que el universo efectivamente comenzara con un evento singular, un momento de la creación del universo. ¿Ya? Y efectivamente tenía razón, digamos, las ecuaciones de Einstein, que describen el campo gravitacional, nos hacen entender que hay una suerte de origen del universo, ¿ya? Un evento singular. ¿Okay? Y de hecho esta idea fue confirmada además por la existencia de lo que se llama el fondo de radiación cósmica, que fue por primera vez observada por Wilson y Penzias, en el año 64, y la observación que hicieron fue lo que se llama el fondo de radiación cósmica, que es básicamente luz que nos llega de todas las direcciones posibles. Es un manto de luz que nos llega, y si miramos en cualquier dirección del cielo, básicamente observamos la misma luz. ¿Ya? Y es muy homogénea. Esto efectivamente es una foto de esta luz. Y ustedes pueden ver que, bueno, este es todo el cielo. Ya está todo el cielo estirado en una sola foto. Al medio está la Vía Láctea que bueno, atrapa parte de esta luz, por lo tanto no podemos ver la luz completamente. Pero el resto es esta luz muy tenue que nos llega y que tiene la misma propiedad en cualquier dirección que la miremos. La frecuencia promedio de esta luz es la misma en todas las direcciones. ¿Ya? Y esto revela entonces el pasado. Si estudiamos de dónde viene esta luz, nos dice que el universo fue muy, muy caliente cuando era mucho más joven. Y revela entonces que toda la materia estaba mucho más apretada y por lo tanto había un baño térmico que produjo la existencia de esta luz, que voy a hacer algo técnico, digamos, que tiene lo que se llama un espectro termal, que revela que proviene de un baño térmico, proviene de un universo caliente, si es que estudiamos esta luz. ¿Ya? Pero más aún, si ahora empezamos a mirar con mucho detalle la luz, vamos a darnos cuenta de que no es exactamente homogéneo, que hay pequeñas variaciones, muy, muy pequeñas, si es que miramos en una dirección o en otra. ¿Okay? Entonces, acá estamos básicamente sustrayendo la parte principal de esta radiación y estamos ahora viendo las pequeñas diferencias que tiene, las pequeñas rugosidades que tiene esta luz que podemos captar. Y esto es lo que se llaman las fluctuaciones del fondo de radiación cósmica. Son fluctuaciones realmente muy pequeñas. Esto está muy amplificado en algo así como 100.000 veces, entre 1.000.000 y 100.000 veces, para que podamos verlo. ¿Ya? Si no, veríamos justamente esto de acá. Estamos amplificando la señal. Esto fue hecho en el 92 por COBE, un satélite que fue diseñado específicamente para esto. Y 10 años más tarde, básicamente,
salió otro satélite que se llama el WMAP, que sacó unas fotos mucho más detalladas, tratando de ver las rugosidades con mucho más detalle, ¿ya? Y 10 años después, y esto es mucho más reciente, hace solamente 2 años, el satélite Planck finalmente liberó sus datos, que también muestran esta luz con mucho más detalle ahora. Entonces tenemos una imagen exquisita del pasado del universo. Lo que están viendo acá, estas pequeñas fluctuaciones revelan que el universo era levemente más caliente en una región que en otra. Entonces podemos ver, esta zona era más caliente que esta otra, etc. Y podemos comparar. Y podemos ver un mapa del universo en esa época. Esta luz fue generada cuando el universo tenía algo así como 480.000 años de antigüedad, lo que es nada, El universo hoy en día tiene algo así como 14.000 millones de años, y 480.000 años es algo así como 2 segundos en un día. O sea, realmente el universo era en su etapa embrionaria en esta época. Entonces esto confirma esta idea del Maitri, digamos, de que el universo efectivamente era muy caliente y parece venir de una singularidad. Esta luz, como lo mencionaba, proviene de una época muy joven del universo y por lo tanto estamos viendo esta zona de acá, ¿ya? Estamos viendo esa zona. ¿Okay? Y cualquier otro observador vería esta luz también en el universo. En otra galaxia muy lejana sospechamos que también ve exactamente la misma luz, ¿ya? Es solo que la luz que ve ese observador fue generada de otra zona del universo cuando le llega. Y recuerden esta imagen de las señales moviéndose a lo largo del espacio-tiempo. Bien, para comprender mejor esta situación, para entender mejor el rol que tiene la singularidad en la cosmología, voy a tratar de contarles algo que usualmente los cosmólogos simplemente omitimos en charlas públicas, y es contarles algunas propiedades geométricas que tiene el espacio-tiempo del cosmos, del universo. Y una de ellas es la siguiente: si es que tenemos el espacio-tiempo que se expande y tenemos 2 galaxias, ¿ya? Pensemos en 2 galaxias cercanas. Bueno, si ambas envían señales de luz una a otra, bueno, la luz viaja por el espacio-tiempo se expande, la luz cambia color. Ahora, en este caso no me preocupé del cambio de color de la luz, para demorarme menos en hacer la animación. Y finalmente la luz llega hasta los observadores de la otra galaxia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, efectivamente podemos ver la otra galaxia, digamos, no es mucho decir. ¿Okay? La cosa cambia mucho si es que las 2 galaxias están muy distantes unas de otras. ¿Okay? Ahora sí vamos a ver un efecto distinto. Vamos a hacer que el espacio-tiempo se expanda, vamos a enviar señales de luz de un lado a otro, y fíjense, el espacio-tiempo se está expandiendo, pero están tan lejanas, hay tanto espacio entre medio, que hay más creación de espacio entre medio que de aquella que la luz puede llegar a recorrer. Y finalmente, no sé si lo pueden apreciar, esta luz está siempre viajando hacia nosotros. ¿Se fijan? Nunca ha estado retrocediendo, siempre está avanzando. No se nota muy bien pero está avanzando hacia nosotros y no es capaz de llegar hasta nosotros. Siempre hay más distancia entre medio de nosotros y esa galaxia. Nuestra señal de luz también siempre está avanzando hacia adelante. ¿Okay? Entonces, ambos frentes de luz están avanzando, pero el espacio-tiempo se está expandiendo y no permite entonces que esta luz finalmente recorra todo el camino desde la galaxia hacia nosotros. ¿Okay? Y esto es solamente un efecto que el espacio-tiempo se expande, que el espacio se expande, ¿ya? Sin importar qué tan lento se expanda, ¿ya? Basta una pequeño ritmo de expansión y siempre habrá alguna distancia por ahí en la cual ya la señal de luz no va a llegar hasta nosotros, simplemente. ¿Okay? Entonces, incluso, las galaxias cercanas a nosotros sí nos van a lograr mandar su señal de luz. Las galaxias muy lejanas de nosotros no van a lograr enviarnos su señal de luz. Y por lo tanto tiene que haber una suerte de frontera por ahí, ¿ya? Esta galaxia de acá está lo suficientemente cercana a nosotros para que su señal de luz llegue hasta nosotros. Está lo suficientemente lejos. Y por lo tanto hay una suerte de frontera imaginaria entre esta galaxia y la otra que básicamente marca el límite de desde dónde nos puede llegar la luz y desde dónde no. ¿Okay? Y es lo que llamamos un horizonte de eventos, ¿ya? Los horizontes de eventos básicamente son fronteras que existen en muchos fenómenos, también en los agujeros negros también, por ejemplo. Ustedes saben que han visto Interstellar. Entonces ustedes saben que supuestamente si una persona cae, sobrepasa lo que se llama el horizonte de eventos, entonces ya no nos pueden enviar señales hacia nosotros, ¿ya? Y por eso esos fenómenos están tan
estaban en problemas. Voy a mostrar un caso exagerado ahora, para que vean este efecto. ¿Ya? Esto es un espacio-tiempo expandiéndose, una señal de luz que intenta llegar hasta nosotros, pero no puede. ¿Ya? El espacio-tiempo está siempre expandiéndose, se nota el espacio-tiempo expandiéndose, siempre está expandiéndose, la luz siempre está recorriendo su camino hacia nosotros y simplemente no es capaz de llegar a nosotros, y esto es, acá está el horizonte de eventos. ¿Ya? Y este es un caso en donde el horizonte de eventos, de hecho, está congelado, está ahí. En general, los horizontes de eventos pueden crecer o decrecer, ¿ya? Pero en este caso extremo, el horizonte de eventos simplemente está ahí, ¿ya? Es una frontera bien delimitada que no cambia su radio. ¿Okay? Entonces, nada que está acá afuera puede llegar hasta nosotros, y lo que está dentro sí puede alcanzar a mandarnos su señal, pero una vez que sale del horizonte de eventos, ya no puede mandar su señal hasta nosotros. Entonces, completamente al revés de un agujero negro. ¿Ya? Piénsenlo, ese es el cosmos en el que vivimos. Por el hecho que el cosmos se expande, de hecho nosotros estamos rodeados de una región que más allá simplemente las señales no nos pueden llegar hasta nosotros. Es al revés de un agujero negro, si lo quieren. Hay otro tipo de horizonte que nos interesa a los cosmólogos, ¿ya? Que está asociado, de hecho, al origen del universo. Entonces, exploremos qué pasa ahí. Hagámoslo al revés ahora. Pensemos en nosotros, ¿ya? Y nosotros estamos recibiendo una señal de luz. Esta es una señal de luz que no está partiendo de nosotros, sino que nos está llegando, ¿ya? Entonces, acá estamos nosotros hoy día, y esta señal de luz justo está llegando hacia nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es ir hacia el pasado, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer ese frente de luz para llegar hasta nosotros ahora, ¿ya? Entonces, estamos yendo hacia el pasado. Fíjense, el frente de luz crece porque estamos yendo hacia el pasado, que es luz que nos llega ahora. El universo era más pequeño hacia el pasado. En algún momento ya no había galaxias, pero aún así podemos imaginar una señal de luz propagándose en el espacio-tiempo. Esto sigue avanzando hacia el pasado, ¿cierto? En algún momento el universo es tan caliente que ya la luz no puede moverse por este espacio, pero imaginemos que esta señal de luz no ve este gas caliente, ¿ya? Por lo tanto, tratemos de empujar esta idea de qué tan lejos podría llegar esta señal de luz. Seguimos avanzando hacia el pasado y finalmente... noten un efecto, esto es bien entretenido. Miren, se fijan que al principio la señal de luz crece, pero el espacio-tiempo se está encogiendo tan rápido que la señal de luz ahora se ve como encogiéndose. Pero fíjense, siempre está avanzando hacia nosotros. Difícil de digerir, quizás. Entonces ahora se ve decreciendo el radio, ¿ya? Pero el luz que siempre está viniendo hacia nosotros. Fíjense, siempre está recorriendo espacio hacia atrás, ¿ya? O sea, de hecho, la señal de luz siempre es más grande en el fondo, en el espacio circundante. Siempre está avanzando hacia nosotros hasta llegar a la singularidad. Y ahí está, ese punto singular. Ahora, esto es difícil de digerir. Todo el espacio-tiempo está contenido en un solo punto, incluyendo todo el gas original, todo el gas primogéneo. La señal de luz también. Está todo en un solo punto, ¿ya? Ahora voy a desafiarlos y voy a decir, reconstruyamos esto, pero hacia el presente. Veamos de nuevo la señal, pero ahora avanzando hacia nosotros. Y lo que vamos a hacer es marcar, vamos a achurar el lugar desde donde fue enviada la señal de luz, ¿ya? Pero ustedes saben que en tiempo cero, cuando el universo está todo en un solo punto, la señal de luz se está solapando uno con otro. Y sin embargo, vamos a marcar eso con tinta, ¿ya? Veamos, ahí está, ahí estoy marcando la posición de la señal de luz. Fíjense, está todo en un punto, créanlo o no. Y ahora veamos cómo la luz avanza hacia nosotros. Nosotros estamos al centro de esta situación. Fíjense, la luz siempre avanza hacia nosotros. Ahí marcamos en negro de dónde partió la luz. Y la luz siempre avanza, se aleja de la zona negra y avanza hacia nosotros. ¿Se fijan? Ahora es más fácil de ver lo que estaba comentando antes, ¿ya? Siempre avanza hacia nosotros, siempre. La zona negra siempre está creciendo. Estas galaxias están siempre ahí en esa zona negra. ¿Okay? Bueno, polvo. Ahora son galaxias. Y finalmente la luz llega hasta nosotros. Y lo que hice fue marcar esta zona de donde la luz partió, ¿ya? Y eso es lo que llamamos el horizonte cosmológico. A veces lo llamamos el horizonte de partículas, ¿ya? Que nos dice qué tan lejos pudo haberse propagado una señal de luz, en este caso esta distancia, desde la singularidad misma, ¿ya? Desde el origen del universo. Y por lo tanto, simplemente no podemos ver más allá de este horizonte cosmológico, ¿ya? Este es un horizonte distinto al horizonte de eventos, de hecho. A veces se parecen, bajo ciertas circunstancias son del mismo tamaño,
pero en general son distintos. Depende de, de los aspectos que queramos estudiar. Y a los cosmólogos nos interesa más el horizonte cosmológico que el horizonte evento. Porque nos dice cuál es el volumen completo que podemos llegar a observar desde el origen del universo. Y esto es un límite que simplemente no podemos sobrepasar. Esta galaxia de acá simplemente jamás la vamos a ver. O perdón, simplemente no la podemos ver hoy día. Jamás fue demasiado fuerte. No la podemos ver hoy día porque simplemente su señal de luz no tuvo tiempo desde el origen del universo para llegar hasta nosotros. Pero ¿cómo podemos verla? Bueno, simplemente esperamos un poco más. ¿Ya? En la medida que esperemos, posiblemente este horizonte va a crecer y la galaxia va a poder ingresar al horizonte cosmológico. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué digo eso? Porque el horizonte crece en la medida que pasa el tiempo. Digamos, este es el horizonte para el tiempo de ahora. ¿Ya? Estamos preguntándonos por la señal que nos llega ahora. ¿Ya? Pero podemos después preguntarnos en un año más, ¿qué pasa con la señal que llega en un año más? Y eso va a tener un horizonte aún más grande, un horizonte cosmológico más grande. Entonces, el horizonte depende de cuál es la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tanto universo veo ahora? ¿Ya? Y esto es todo lo que alcanzo a ver. Y esta galaxia apenas la alcanzo a ver, ahí está la galaxia que se acaba de descubrir ayer, ¿okay? Y precisamente lo alcanzo a ver porque está dentro del horizonte cosmológico. ¿Okay? Ahora bien, ahora viene el gran misterio. ¿Ya? Acá viene el gran problema de la cosmología, o uno de los grandes problemas. ¿Ya? El fondo de la relación cósmica. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? El problema es que acá está el horizonte cosmológico y la señal del fondo de relación cósmica fue enviada muy poquito tiempo después de la singularidad, del gran estallido, del Big Bang. ¿Sí? ¿Por qué ese es un problema? Es porque si miramos la imagen del fondo de relación cósmica se ve igual en todas las direcciones. ¿Ya? Y además sabemos que proviene de un baño termal, sabemos que viene de un universo caliente. ¿Ya? Y cuando estudiamos, cuando estudiamos termodinámica en la universidad, en los primeros años de la universidad, aprendemos que las cosas tienen la misma temperatura porque hubo tiempo para que una parte de un cuerpo le dé la información a otro cuerpo para que tenga la misma temperatura, para que entren en termalización. ¿Ya? Entonces, si la luz fue enviada muy poco tiempo después de la singularidad, por lo tanto está muy cerca de la superficie en la cual fue emitida la luz del fondo de relación cósmica, está tan cerca del horizonte cósmico, no podemos entender cómo esta zona de acá, de la luz del fondo de relación cósmica que fue emitida acá, tuvo la misma temperatura que esta zona de acá. ¿Cómo es posible que esta zona de acá le haya enviado la información a esta zona de acá para que se vea la misma temperatura? Ese es el problema. Es lo que se llama el problema del horizonte en cosmología. Ustedes pueden ver, esta luz de acá, la luz que partió acá, recién nos llega ahora acá. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que viajar mucho más para informarle a esta zona que tiene que verse a la misma temperatura. ¿Ya? Pero eso no ocurre. Lo que vemos es la misma luz, la misma temperatura del universo en todas las direcciones. Entonces, algo tiene que ocurrir ahí. ¿Ya? Tiene que haber algo que transmita la información y, como somos científicos, tiene que ser una explicación basada en ciencia. ¿Okay? Entonces, no puede ser simplemente que haya sido puesto a dedo las condiciones iniciales para que todo el universo se vea de la forma en que se ve. Peor aún, esto es peor todavía. Si uno, ya les dije que el fondo de relación cósmica tiene pequeñas fluctuaciones. ¿Ya? Entonces ahora la cosa se vuelve peor porque las mismas propiedades estadísticas, ¿ya? ¿Qué tanta fluctuación hay en una zona? Se reproduce en otra zona completamente opuesta. Miramos dos direcciones opuestas del cielo y vemos las mismas propiedades estadísticas de este fondo de relación cósmica. Pero tiene que haber un mecanismo causal. ¿Ya? Entonces aquí es cuando llegamos a la era moderna de la cosmología. En el año 80, 81, 80, Alan Guth sacó una idea revolucionaria, la idea de la inflación cósmica. Y lo que dice Alan Guth es, esperemos un poco, no es necesario que el universo haya realmente comenzado en esta singularidad. Algo puede haber ocurrido antes. ¿Ya? Estoy parafraseando a mi gusto, en cualquier caso. De hecho, Alan Guth no intentó cambiar la idea de la singularidad, sino que intentó introducir una idea de algo que ocurría después de la singularidad. ¿Ya? Pero en esencia, su idea es que hay una historia previa al origen mismo del universo. ¿Ya? Hay algo ahí antes de que surja el universo que observamos. Y a eso lo llamamos inflación. ¿Ya? Hay una historia previa. ¿Okay?
con reglas completamente distintas, de hecho. ¿Ya? De tal forma que si hay una historia previa a la singularidad, entonces el horizonte mismo no tiene por qué estar donde pensamos que está, donde la singularidad, donde el origen del universo nos dice que está. ¿Por qué? Porque hay tiempo para que una señal viaje de un lugar a otro antes de que el universo comience su existencia. ¿Okay? Esa es la idea de inflación. Quisiera contarles mucho más de inflación, pero por lo menos la idea, de forma que empujamos lo que llamábamos el horizonte cosmológico. Y ahora sí, si el horizonte cosmológico realmente está mucho más lejos de lo que uno infiere por ecuaciones, ahora sí hay tiempo para que esta zona de acá haya transmitido información a esta zona de acá durante esa época, durante la época de inflación cósmica. Y eso resuelve entonces el problema del horizonte y nos explica por qué entonces vemos el mismo universo en todas las direcciones. Lo fantástico de esto, déjenme mostrarle una forma en la cual intento visualizar la inflación cósmica. Es una época muy difícil de imaginar, de hecho. Es una época en que el universo, de hecho, se expandía en forma muy dramática. Se expandía en forma tan violenta que había creación de espacio-tiempo todo el rato, creación de espacio-tiempo, de forma que efectivamente el horizonte de eventos está congelado durante esa época. Volvimos al ejemplo anterior. Ahora estoy hablando del horizonte de eventos, no del horizonte cosmológico. El horizonte cosmológico se aleja simplemente, se está alejando por esta expansión monstruosa que hay. Una expansión, lo llamamos exponencial del espacio-tiempo. Déjenme mostrarlo una vez más para comentar algo más. Y ustedes pueden ver que el espacio brota, está brotando, está brotando, está brotando sin límites. ¿Ya? Y brota de todas partes, ¿ya? No hay un punto en particular en el cual brota. Aquí está brotando el espacio-tiempo, todos los puntos son completamente equivalentes unos a otros. Y el espacio-tiempo está emergiendo, emergiendo, emergiendo. Y si nosotros estuviéramos acá parados acá al centro, habría entonces un horizonte de eventos que nos rodea. Y el espacio-tiempo se estira, se estira, se estira, y esto no tiene término. Bueno, tiene término cuando acaba el proceso de inflación y cuando comienza nuestro universo, la existencia de nuestro universo que vemos. Y eso hace que efectivamente el horizonte tenga tiempo para alejarse, para crecer mucho. Y incidentalmente le da tiempo también una señal para que le entregue su información a otra señal de acá, perdón, a otro punto del espacio-tiempo mientras esté dentro del horizonte de eventos. ¿Se fijan? Entonces la información puede fluir de un lado a otro dentro de esta región. Y eso es lo que ocurre con la inflación cósmica. Para que tengan una idea, otra cosa más, estas fluctuaciones, la última vez que lo mostré, ¿no? Estas fluctuaciones además explican precisamente por qué el fondo de radiación cósmica tiene estas pequeñas diferencias de temperatura, el porqué de las fluctuaciones del fondo de radiación cósmica. Estas fluctuaciones de acá son fluctuaciones del campo que subyace a inflación. Es lo que llamamos el inflatón. Y ya les dije, cada campo tiene asociada una partícula. Y este campo también tiene su partícula y es lo que llamamos el inflatón. De hecho, al campo y a la partícula le llamamos inflatón. ¿Okay? Son estas fluctuaciones cuánticas las que generan las fluctuaciones del fondo de radiación cósmica, pero también son las que generan estos filamentos al final de las galaxias. ¿Se fijan? Llegamos hasta hoy día, de hecho. Todo el universo, todas las propiedades del universo que observamos hoy en día, básicamente, se remiten a entender la inflación cósmica. ¿De qué estamos hablando acá? Esto es muy difícil de describir también. Acá tengo un mapa muy sucinto de distintas escalas, distintos tamaños. O sea, nosotros estamos básicamente al medio de esta escala. Estos son números que reflejan tamaño. Entonces, ¿qué tan grande es una manzana? Bueno, 10 a la menos 2 metros, más o menos. ¿Ya? ¿Qué tan grandes somos nosotros? Algo así como 10 a la 1 metros, más o menos. ¿Qué tan grande es el Everest? 10 a la 3 metros, más o menos. ¿Qué tan alto es? Así. ¿Qué tan lejos está, o qué tan cerca está la estrella más cercana? 10 a la 16 metros. ¿Qué tan lejos está Andrómeda? 10 a la 23, y así, estoy poniendo cada posición para que tengan una idea de distancias. El cuásar más lejano, 10 a la 26. ¿Y qué tan lejos está la zona que emitió el fondo de radiación cósmica hasta nosotros? 10 a la 26, pero bueno, un poco más grande que, digamos, 10. Recuerden que las cosas ya están bastante cerca de esa zona, cerca del horizonte cósmico. Si vamos al revés, ya vamos a aceptar todas estas cosas, pero después pueden ver un átomo, la partícula de Higgs, el tamaño
digamos, del característico de la... En fin, hasta llegar a lo que pensamos que es la escala típica de una teoría que tentativamente sería de gravitación cuántica, y esa era menos 32, ¿ya? O 35. ¿Okay? Es fantástico, nosotros estamos justo al medio observando ambos sectores, lo muy grande y lo muy pequeño, ¿ya? Lo más lejos que hemos llegado hasta el momento es, para lo pequeño, es el LHC, que descubrió el Higgs hace 2 años atrás. Mentira, es cosmología. Inflación, básicamente, sospechamos que su escala está por acá, y esto es el tamaño del horizonte de eventos durante la inflación. Ese es el tamaño de lo pequeño que era el universo en cuanto a eventos en esa época. Algo así como 10 a la menos 27. ¿Ya? Es lo que pensamos que es. Estamos tratando de hacer mediciones para elucidar dónde está realmente este punto entre estos sectores, entre estos dos puntos de acá. ¿Ya? Nos gustaría que esté lo más cercano posible a esta escala de acá, porque pensamos que inflación tiene que ver en alguna medida con gravitación cuántica. Para terminar, solamente especular, ¿ya? Entonces, eso es lo que sabemos sobre inflación, pero ahora me voy a dar el lujo de especular un poco. Espero que esta charla no la vean mis colegas. Una posibilidad, ¿ya? Es una posibilidad seria, de hecho, que digamos, quizás de las 3 posibilidades que voy a presentar es la más seria de todas, es el hecho de que durante inflación cósmica hayan podido emerger otros sectores, ¿ya? Es decir, nuestro universo es producto de inflación cósmica, viene después de inflación cósmica, ¿ya? Pero entre medio, otros universos hayan emergido del proceso de inflación cósmica, ¿ya? De forma que en realidad inflación cósmica es una suerte de una rama de un árbol, y cada rama, un tronco de un árbol, si ustedes quieren, y de cada rama sale un nuevo universo, ¿ya? Y cada vez que brota un universo, aparece un universo con sus propias leyes y con sus propios campos, ¿ya? Entonces nuestro universo tendrá el campo electromagnético, tendrá la partícula de Higgs, tendrá los electrones, pero otro universo no tiene por qué respetar esas mismas leyes, podrá tener otros contenidos. Quizás no hay luz en otros universos, ¿ya? Y es una posibilidad, ¿ok? Y esto no tiene fin, de hecho, ¿ah? Porque si esto es cierto, entonces siempre va a haber una rama de inflación cósmica, siempre hay inflación cósmica entre estos universos que están brotando, ¿ok? Y es lo que dice la teoría, ¿ya? No está basado en ideas parroquiales, está basado en ciencia, ¿okay? Otra posibilidad que también podríamos lograr medir, ¿ya? Es decir, que acaso solamente hay un universo que sale de inflación cósmica con las mismas leyes siempre, ¿ya? Pero luego este universo se enfría y empieza a acelerar de nuevo. Y empieza a acelerar de nuevo hasta que de repente es un universo inflacionario, ¿ya? Entonces la inflación comienza de nuevo, hasta que de pronto la inflación termina y comienza otro universo. Y se expande de nuevo, ¿ok? Luego este universo se enfría, decrece su expansión, pero de pronto empieza a acelerarse de nuevo, empieza a acelerarse y de nuevo empieza inflación de nuevo. Y así, esto no tiene fin, un universo tras otro, básicamente exhalando, siempre exhalando universos nuevos, uno tras otro, ¿ya? ¿Por qué sospechamos que esta idea puede ser correcta? Es porque, de hecho, vemos que el universo de ahora está comenzando una fase de aceleración de nuevo. Y eso puede ser que el universo está comenzando de nuevo su proceso de inflación cósmica. Puede ser, es especulativo. Una tercera, ya mucho más especulativa de hecho, es que cada vez que una estrella que tiene la posibilidad de colapsar en un agujero negro, entonces las estrellas estallan, hay parte de la estrella que implota y se forma un agujero negro. Cada vez que ocurre eso, y sabemos que el universo está lleno de agujeros negros, ¿ya? Comienza el proceso de inflación cósmica al interior del agujero negro, ¿okay? Hasta que finalmente el agujero negro básicamente es el soporte de un universo nuevo, y en la orilla básicamente del agujero negro está el proceso inflacionario. Entonces la inflación está ocurriendo acá, y acá está el universo nuevo que brota como una burbuja al interior de un agujero negro, ¿ya? Puede ser que nosotros efectivamente estemos al interior de un agujero negro. Es una idea muy bonita y de hecho hay una idea incluso, esta idea está mezclada incluso con una idea que viene en la biología, que es básicamente selección natural, ¿ya? Y el hecho de que si el universo tiene la posibilidad de hacer esto muchas veces, cada vez que esto ocurre, cada vez que aparece un agujero negro, va a aparecer con leyes distintas, ¿ya?
Y por lo tanto, ahora podemos hablar de estadística, y el universo más probable es aquel que ha sido, digamos, que ha sobrevivido a este proceso. Y por lo tanto, las leyes quizás de este universo corresponden a un universo que está finamente ajustado mediante selección natural para contener un universo que observamos, con luz, con electrones, con esto y con lo otro. ¿Ya? Okay. Bueno, hoy los observadores no se van a ver jamás. Bien, acá concluyo. Un poco de promoción también. ¿Dónde podemos pensar en estas cosas? Y efectivamente, cosmología se hace acá en Chile. Chile ocupa un serial importantísimo en la cosmología a nivel mundial. Es el lugar desde el cual se hacen muchas de las observaciones. De hecho, el lugar preferido para observar el fondo de radiación cósmica desde la Tierra, si no fuera por satélites, es acá en Chile. Es poco sabido. Todos ustedes saben saben muy bien que está lleno de telescopios, pero se sabe muy poco que hay también observatorios cosmológicos. Son menos glamurosos, digamos, no hay fotos muy bonitas de los observatorios cosmológicos. Pero en mi opinión es una historia mucho más interesante. Acá en la facultad hay un grupo, en el departamento de física, es el grupo de cosmología y física teórica. Somos un grupo grande de gente, ¿okay? Varios de ellos ya están en el extranjero haciendo sus doctorados o postdoctorados. Hace 5 años atrás éramos solamente 2 personas y ahora somos un grupo considerablemente grande, ¿okay? Y nuestra intención es seguir creciendo. Entonces hay espacio para aquellos de ustedes que se apasionan por la cosmología, únanse a nosotros en este esfuerzo. Muchas gracias.